Hey, ¿qué tal, academia? Hoy vamos a hacer una pequeña introducción hacia lo que es el Kybalión. Vamos a hablar brevemente sobre los 7 principios y en posteriores videos vamos a profundizar en cada uno de ellos. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Son 7 los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes: el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de concepción. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Encierra este principio la verdad de que todo es mente. En él se nos explica que el todo, el cual es la realidad substancial que está detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en resumen todo cuanto sensibiliza a nuestros sentidos materiales, es espíritu, el cual es en sí mismo incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Nos explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica con facilidad los diversos fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado al ser humano, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. Al comprender este principio hermético de mentalismo, el individuo tiene la capacidad para realizar y conocer la ley que rige el universo mental, y aplicarla así para su bienestar y desarrollo. Los que estudian la filosofía hermética pueden utilizar conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de emplearlas por casualidad o ser usado por ellas. Quien tiene la clave maestra en su poder puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, con toda libertad e inteligencia. Este principio explica la real naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace bastante tiempo: el que llegue a comprender la verdad de que el universo es mental, estará muy avanzado en el sendero del adepto. Y estas palabras tienen tanta verdad hoy en día como lo fueron en su tiempo, cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra es imposible ser adepto, y el estudiante que no la obtenga llamará en vano las puertas del templo. El principio de correspondencia, que también es mencionado como principio de reciprocidad. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Encierra este principio la verdad de que hay siempre una cierta reciprocidad entre las leyes y los fenómenos de los diferentes estados del ser y de la vida, y el antiguo axioma hermético habla precisamente de esto, y afirma: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y la comprensión de este principio nos da la clave para solucionar muchos de los problemas más complejos y de las paradojas de los secretos misterios de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando se aplica esta ley de reciprocidad a ellos, mucho de lo que otra forma sería incomprensible, lo vemos con mayor claridad en nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Por lo tanto, es una ley universal. Los antiguos hermetistas llegaron a considerar este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por medio del cual se podía descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Al aplicarlo se puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal forma que podemos ver algunos de los rasgos de la diosa. De la misma forma que el conocer los principios de la geometría permite al hombre medir el diámetro, órbita y movimiento de las estrellas más distantes, mientras permanece sentado en su observatorio. De la misma manera, también el conocimiento del principio de reciprocidad o correspondencia permite al hombre razonar con inteligencia de lo conocido a lo desconocido. Estudiando a los monos se llega a vislumbrar al arcángel. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Encierra este principio la verdad de que todo está en movimiento,
de que nada permanece inmóvil. Ambas cosas las ha confirmado por su parte la ciencia moderna, y en cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y debemos tomar en cuenta que este principio hermético fue enunciado hace siglos por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias que hay entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las cuales son el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que se considera puro espíritu, hasta la forma más burda de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una magnitud infinita, y es tanta que se puede considerar prácticamente como si estuviera en reposo. De la misma forma que vemos una rueda que gira rápidamente y nos parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia tan densa que su vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos extremos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración, y esto rige por igual en todo lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Al comprender perfectamente este principio, el estudioso hermético es capaz de controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también utilizan este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que llega a comprender este principio vibratorio ha alcanzado el centro de poder, ha dicho uno de los más antiguos maestros. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Encierra este principio la verdad de que en todo hay dualidad. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Afirmaciones que provienen de otros tantos axiomas herméticos. Explica y aclara las antiguas paradojas que han tenido perplejos a tantos investigadores y que textualmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad y difieren solo en su graduación. Los pares de opuestos pueden reconciliarse y los extremos tocarse. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio nos explica que en toda y cada una de las cosas hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, y que la diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque nos parezcan opuestos, son realmente la misma cosa, y la diferencia consiste simplemente en diversos grados de aquella. Miremos un termómetro y tratemos de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No existe nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta, al manifestarse en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la confirmación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo la diferencia ocasionada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Alguien puede decirnos dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿O cuál entre lo duro y lo blando? ¿Cuál entre lo blanco y lo negro? ¿Cuál entre lo alto y lo bajo? ¿Entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio actúa de idéntica forma en el plano mental. Si tomamos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales que aparentemente son distintos, notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se desvanecen una en la otra, a tal grado que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que diversos grados de una misma cosa, lo cual comprendemos claramente al meditar un poco sobre ello, y aún más, es posible cambiar o transformar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en nuestra propia mente y en la mente de los demás,
lo cual es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leen estas páginas habrán tenido experiencias personales y en los demás de la rápida e involuntaria transformación de amor en odio y viceversa, y ahora es posible comprender la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, siguiendo las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los extremos de una misma. El bien y el mal no son sino los extremos de una misma y sola cosa, y el hermetista entiende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando con inteligencia el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. El perfecto entendimiento de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia todo lo que sea necesario para llegar a dominar este arte. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es equilibrio. Encierra este principio la verdad de que todo se presenta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos extremos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta la rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se muestra en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de los pueblos, en la vida, en las cosas, todas, y finalmente en estados mentales del hombre. Y es con referencia a esto último que los hermetistas consideran que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio, encontrándole aplicación universal, y también han descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Para ello, emplean la ley mental de neutralización. No se puede anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a evitar sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y otros métodos similares consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea permanecer, y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a llevarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente, y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de entender por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de la polaridad, han sido estudiados con todo cuidado por los hermetistas, y los métodos de equilibrarlos, neutralizarlos y emplearlos forman parte de una de las ramas más importantes de la alquimia mental hermética. El principio de causa y efecto. Encierra este principio la verdad de que todo efecto tiene una causa y toda causa un efecto. En él se afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es tan solo una palabra, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno puede escapar totalmente de la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto punto, y al alcanzar mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las masas se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las empuja, o por los deseos y voluntades de los demás. Si estos son superiores a las de ellas, la herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas los llevan como autómatas en este gran escenario que es la vida. Pero el maestro, habiendo alcanzado el plano superior, tiene dominadas sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el del medio ambiente que los rodea, transformándose de esta manera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos.
ayudan a las masas y a los individuos a disfrutar en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por voluntades ajenas. Emplean el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen en la causación de los planos superiores en los que se encuentran, pero nos brindan su colaboración para regular y regir desde su propio plano. En todo esto está condensado un conocimiento hermético valioso, que el que tenga la capacidad de leer entre líneas, lo descubra. Ese es nuestro deseo. El principio de concepción, que también se le conoce como principio de género. La concepción existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La concepción se manifiesta en todos los planos. Encierra este principio la verdad de que la concepción se manifiesta en todo, estando siempre en presencia los principios masculino y femenino. Sabemos que esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores adquiere formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo resuelve muchos de los problemas que tanto han confundido la mente del ser humano. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar o regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseamos conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debemos estudiar este principio hermético, pues en él se encuentra la solución de muchos de los misterios de la vida. El advertir que este principio nada tiene que ver con las funestas y nocivas teorías, enseñanzas y prácticas que se enuncian con títulos llamativos, las cuales no son más que un remedio del gran principio natural de la concepción. Tales teorías y prácticas no son más que el retorno a las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la degradación de la mente, del alma y del cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alzado su voz de protesta contra estas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseamos son tales enseñanzas, deben irlas a buscar a otra parte. El hermetismo no contiene nada sobre ellas. Para el puro, en todas las cosas hay pureza. Para el ruin, todas las cosas son ruines.